Pasamos entonces ahora a los polisacáridos. Dijimos que los polisacáridos estaban formados por 10 o más monosacáridos. Podemos diferenciar dos tipos de monosacáridos. Los homopolisacáridos, que están formados por monosacáridos de la misma especie, monosacáridos iguales, es decir, glucosa, más glucosa, 10 o más glucosas, por ejemplo. Y algunos homopolisacáridos que podemos nombrar son el almidón, la celulosa, pectinas, el glucógeno, son todos ejemplos de homopolisacáridos. Y por otro lado tenemos a los heteropolisacáridos, que están formados por monosacáridos distintos. Algunos ejemplos de heteropolisacáridos, la hemicelulosa, los glicosaminoglicanos. Vamos a comenzar primero hablando sobre los homopolisacáridos, que son los que están formados por monosacáridos iguales entre sí. La amilosa es una cadena lineal de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 y alrededor del 20% del almidón está constituido por amilosa. Una cadena de amilosa puede estar formada por más de 4.000 glucosas unidas entre sí, siempre de forma lineal. La amilopectina está formada también por cadenas de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, pero se diferencia de la amilosa porque posee ramificaciones. ¿Qué significa esto? Que adheridas a la cadena principal de glucosas, cada 6 u 8 glucosas nace una nueva rama. Estas ramificaciones se adhieren a la cadena principal mediante uniones alfa 1,6. Aproximadamente el 80% del almidón está formado por amilopectina y una cadena ramificada puede llegar a contener más de 600.000 glucosas. Otra cosa importante para destacar con respecto a la amilopectina es que tiene la capacidad de formar geles. Es por eso que en gastronomía, si queremos espesar una salsa, por ejemplo, utilizamos harina de trigo o fécula de maíz, que es fuente de almidón, y de esa forma podemos lograr espesar la preparación. Esto se debe a que el almidón tiene la capacidad de captar agua. El siguiente homopolisacárido es el glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de reserva de glucosa de las células animales, principalmente en las células musculares y las células hepáticas. Nuestros músculos y nuestro hígado son los principales almacenadores de glucógeno en el cuerpo. Su estructura es muy similar a la de la amilopectina, es una cadena lineal de glucosas, también unidas por enlaces alfa 1,4 y posee ramificaciones unidas a la cadena principal por uniones alfa 1,6. La diferencia con la amilopectina es que está muchísimo más ramificada. Dijimos recién que la amilopectina tenía ramificaciones cada 6 u 8 glucosas. En este caso las ramificaciones se van a dar cada 4 glucosas aproximadamente. Justamente por ser más compacta, por tener las ramificaciones más cerca, es que no tiene la capacidad de formar geles como sí la tiene la amilopectina. Otro homopolisacárido que vamos a analizar es la celulosa. La celulosa forma las estructuras de los vegetales, forma parte de las paredes de las células vegetales. Su estructura está formada por moléculas de glucosa, más de 10.000, unidas entre sí por enlaces beta 1,4. La celulosa forma cadenas lineales, no tiene ramificaciones. Si vemos en la imagen podemos observar que se forman una especie de red de glucosas. Esto ocurre porque las cadenas lineales de celulosa se colocan en paralelo y forman puentes de hidrógeno entre sí. No están ramificadas, sino que si observamos con detenimiento podemos ver que entre cadena y cadena hay uniones de puente de hidrógeno que las mantienen unidas entre sí, pero son lineales, no son ramificaciones. Esta estructura que forman les permite formar una especie de red que la hace físicamente más fuerte y les permite, por ejemplo, formar parte de la estructura de sostén de los vegetales. Nosotros, los seres humanos, no tenemos una enzima que rompa estos enlaces, los enlaces beta 1,4. Es por eso que no digerimos la celulosa. Así como la ingerimos, la eliminamos. No tenemos ninguna enzima que la digiera. Lo que sí ocurre es que sufre alguna transformación en nuestro organismo cuando es atacada por la flora bacteriana del intestino. Bueno, con esto terminamos con homopolisacáridos. Ahora vamos a pasar a los heteropolisacáridos.
Hetero significa distinto. Los heteropolisacáridos son más de 10 monosacáridos, muchísimos más de 10, distintos entre sí. El ejemplo que tenemos de heteropolisacáridos es el de los GAG. GAG significa glicosaminoglicanos. Si se fijan en la diapositiva, dice que están formados por unidades repetitivas de disacáridos. Hace un rato yo les decía que existían derivados de glúcidos y vimos a estos dos que tenemos acá. Por un lado al ácido urónico y por otro a la glucosamina. Estos dos, unidos entre sí a través de enlaces beta 1,4, forman un disacárido que a su vez se va a unir a otros disacáridos iguales mediante enlaces beta 1,3 y van a formar los llamados GAGs. Los GAGs no se encuentran sueltos, se encuentran siempre unidos a proteínas formando un compuesto que se llaman proteoglicanos. Los proteoglicanos, como dice en la diapositiva, están formados por entre un 1 y un 5% de proteínas, muy poquita cantidad, y entre un 95 y un 99% de GAGs, es decir, son mayoritariamente glúcidos. Estas proteínas y estos glúcidos se unen a través de uniones glucosídicas y los proteoglicanos tienen la particularidad de que son moléculas de gran peso molecular. Y además tienen diversas funciones en el organismo, como por ejemplo tienen la función de fijar agua, tienen una afinidad muy grande con el agua, también mantienen la turgencia de la piel asociándose a proteínas como el colágeno, tienen función lubricante, función inmunológica, también dan fluidez debido a que tienen esa función de lubricación. Además intervienen en la coagulación, por ejemplo a través de un compuesto como la heparina, que es un antiagregante plaquetario, también es un GAG, un proteoglicano. Diversas funciones distribuidas en todo el organismo. Por último tenemos los gluco o glicoproteínas. A diferencia de los proteoglicanos, están formados por un 80% de proteínas y aproximadamente un 20% de glúcidos. Por otro lado, otra diferencia es que en este caso los glúcidos que forman las glicoproteínas o glucoproteínas son glúcidos de pequeño tamaño, son mono, di y oligosacáridos, no son glúcidos de gran tamaño, no hay polisacáridos que formen glucoproteínas. Las funciones también son diversas, por ejemplo, tienen funciones inmunológicas, formando anticuerpos, inmunoglobulinas, funciones hormonales, como por ejemplo la gonadotrofina coriónica, que no sé si saben, pero es la hormona que mide el test casero de embarazo. La gonadotrofina coriónica es la hormona del embarazo, se dice, y es lo que detecta los niveles de gonadotrofina coriónica, el test de embarazo casero. Por otro lado, también tiene funciones de lubricación, como por ejemplo las mucinas, que se encuentran distribuidas en todo el cuerpo, como por ejemplo en la saliva, en las mucosidades. Tienen función también de transporte, como por ejemplo la ceruloplasmina, transportadora de cobre en sangre, y también función enzimática, a través de receptores célula-célula. Como ven, también funciones ampliamente distribuidas en todo el organismo. Bueno, con esto finalizamos, llegamos hasta acá. La siguiente clase vamos a ver lípidos.